Así que, bueno, cuando empiezas a ver cosas como esta, piensas, espera un segundo, ¿cómo es que esta gente sabían esto? Este es un símbolo antiguo que fue encontrado en un pilar de granito en Abidos, Egipto, en un templo llamado el templo de Osiris. ¿Cómo es que este objeto, este dibujo, que está en un pilar rosa de 100 toneladas, en el medio de ese templo, no está en ningún libro de fotografías o libro de historia? En ninguna parte, o un libro de arqueología, en ninguna parte. Necesité 10 años de investigación para examinar todos los libros escritos sobre el templo de Osiris, desde los primeros artículos que fueron publicados por los arqueólogos que descubrieron el templo, hasta el final, todos los artículos y libros que se escribieron. Ninguno de ellos tenía esta imagen. Esta fotografía la conseguí porque un amigo mío fue allí y la hizo. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta imagen no está ahí en los libros? Os diré por qué. Porque este gráfico no está grabado en la roca. No es un ribete en la roca. Este gráfico, en realidad, está quemado con láser en la estructura atómica de ese pilar. Ahora bien, cuando piensas en civilizaciones antiguas, 5.000 años atrás, no esperas que hagan quemaduras con láser sobre superficies duras, con altos niveles de exactitud. ¿De acuerdo? Los arqueólogos las pasan negras explicando estas cosas. Cuando no pueden explicar algo, en general la tendencia es no popularizarlo, así que lo omiten. Algunos de estos símbolos que hay en el templo de Osiris, no hay escritura en todo ese templo, ni una sola escritura, todo lo que hay es estas cosas. Hay algunas de ellas, algunas están desconchadas. Bueno, la quemadura con láser es a través de la roca, de modo que, aunque la desconches, aún aparece en la roca. No disponemos de una tecnología actual para reproducir esto. Por eso no encuentras esto en los libros de historia. Otro detalle es que el templo de Osiris está a 15 metros por debajo de todos los otros templos en Abidos. Los arqueólogos intentaron decir, oh, los egipcios cavaron 15 metros y luego empezaron a construir. Bueno, los egipcios no hicieron eso a ningún otro edificio. Y de hecho, cuando los geólogos fueron allí dijeron, no, ese no es el caso. El edificio estaba allí y los sedimentos se amontonaron a su lado. Bueno, cuando calcularon cuánto se tardaría en obtener 15 metros de sedimentos, este templo ya no tiene 4 o 5.000 años de antigüedad. El templo tiene entre 9 y 12.000 años de antigüedad. Quizás 10.000 años de antigüedad. Es por esto que los arqueólogos realmente detestan este templo. De hecho, raramente hablan de él. Bueno, resulta que si coges ese símbolo y conviertes cada círculo en una esfera, entonces tienes exactamente la empaquetadura adecuada de esferas para generar una red de 64 tetraedros. Hola, mamá. Así que aquí está. Vuelve a aparecer. Curiosamente, ese templo, dijeron los egipcios, fue el templo fundacional de su sistema de creencias, donde Isis resucitó a Osiris. ¿Sabéis? El mito que empezó toda la momificación egipcia fue el de Isis y Osiris. El hermano de Osiris estaba celoso y lo mató, y lo cortó en trozos. E Isis encontró estos trozos, los llevó al templo de Osiris y volvió a unir los trozos con una venda, creando la primera momia. Y luego, el libro de los muertos egipcio dice que ella, con su magia, volvió a dar vida al cuerpo de Osiris. Bueno,
Si ella fue capaz de hacer eso, con toda probabilidad, lo hizo con la información que había en estas paredes. La información que hay en estas paredes podría ser una alusión a cómo ella fue capaz de hacer eso. Y me pareció evidente que debe tener algo que ver con su conocimiento de los fundamentos de la geometría del espacio. Así que lo estaba examinando con cuidado, porque ya sabéis que tuve esta especie de iluminación en el templo, en México. Bueno, cuando empiezas a examinar otros templos en todo el mundo, te das cuenta de que estos otros templos tienen mucho en común. Es decir, todos ellos son muy difíciles de explicar mediante lianas, herramientas de cobre, sin polea, etc. Un egiptólogo, el director de la meseta de Giza, dijo: no hay un solo grano de evidencia de que una civilización avanzada haya estado nunca en Egipto antes de los egipcios. Y yo pensé que era una de las afirmaciones más acertadas que jamás había oído de un arqueólogo. Porque si estás buscando granos de evidencia, de arena, lo pasarás por alto. Si tienes tu cabeza en la arena, lo pasarás por alto. Pero si miras arriba, desde la arena, y empiezas a buscar pruebas, verás millones de toneladas de roca delante de tus ojos, proporcionándote pruebas condenadamente grandes. ¿De acuerdo? La Gran Pirámide de Giza está formada por 2,3 millones de piedras. 2,3 millones de piedras. Su altura es de 146,6 metros. Su base mide 13 acres, 52.611 metros cuadrados o 5,26 hectáreas. 13 acres. Esto es extremadamente grande. Cuando haces una fotografía de medición por satélite del ápice de la Gran Pirámide de Giza, este está a un cuarto de pulgada, 6,3 milímetros, del centro de la base, que mide 13 acres. Una superficie cuadrada de 13 acres a 6,3 milímetros del centro. Eso después de colocar 2,3 millones de piedras que has cortado con herramientas de cobre. Sí, necesitas un licor bastante bueno para hacer eso. Pero os garantizo que eso es extremadamente difícil de reproducir. De hecho, de ninguna manera las compañías de ingeniería de este planeta podrían reproducir eso. Jamás. Incluso con toda nuestra tecnología moderna. Si les diéramos miles y miles de millones de dólares, no podrían proponer nada parecido. Porque si divides un error de un cuarto de pulgada entre 2,3 millones de piedras, la precisión con la cual estás colocando estas piedras es extraordinaria. Y nosotros no podemos hacer nada parecido. Nuestras construcciones más precisas, como los telescopios, no son tan precisas. Ni siquiera se acercan a ese tipo de precisión. Adelante. Así que podemos decir que apenas acabamos de salir de la Edad Oscura. En esencia, o entramos en la Edad Oscura, porque parece que había gente que lo hacían condenadamente mejor que nosotros. ¿Perdón? Así que, mientras observaba esto, pensé, un segundo, esto no sucede así. Si vosotros... ¿cómo es que pensamos? ¿Sabéis que esto se les enseña como hechos a los niños en las escuelas cada día? Que las pirámides fueron construidas por personas tirando de lianas. ¿Y sabéis por qué? Porque en el siglo XIX un puñado de arqueólogos ingleses se presentaron en Egipto. Y eso es lo único que se les ocurrió. Y puesto que tenían doctorados y eran arqueólogos muy respetados desde entonces, todo el mundo está repitiendo lo mismo. Y de algún modo, una teoría que está totalmente por demostrar se convirtió en un hecho. De hecho, no conseguiréis un doctorado en arqueología si decís cualquier otra cosa sobre las pirámides. Os lo garantizo. No podéis conseguir un doctorado en arqueología diciendo que las pirámides fueron construidas por hombrecillos verdes.
Este es uno de los problemas de la educación. Un puñado de personas repitiendo lo que les han enseñado a todos no hace avanzar al campo muy rápidamente, puesto que todo el mundo está repitiendo la misma cosa. No llegas a ninguna parte. Así que... Pero estos arqueólogos, en realidad, nunca... Bueno, sé que no son matemáticos, pero estos son matemáticas simples, ¿de acuerdo? Coges el número de piedras. Te dicen que las pirámides tuvieron que ser construidas en 20 años. ¿De acuerdo? De modo que las dinastías egipcias encajaran. Y luego calculas la velocidad a la cual tenían que colocar las piedras. 7 días a la semana, 10 horas al día, 365 días al año, durante 20 años. Tenían que colocar una piedra cada 2 minutos para terminar la pirámide a tiempo. Con ese nivel de precisión, además. Pero luego los arqueólogos dicen, no, eran agricultores, solo podían construir las pirámides durante la época de la crecida del Nilo, cuando no podían trabajar en el campo, 3 meses al año. Cuando tenían esos 3 meses de vacaciones, vayamos todos a construir una enorme pirámide. Así que fueron allí y construyeron pirámides 3 meses al año. Vuelves a hacer los cálculos. Ahora tenían que colocar una roca cada 2 segundos para hacerla en 20 años. Así que eso realmente no funciona. Pero no es que puedas coger estas enormes piedras de 2 toneladas y media, algunas de ellas de hasta 40 toneladas. Como en la Cámara del Rey, hacían losas de granito rosa de 40 toneladas, ¿vale? Estas cosas están a 41 metros de elevación en la pirámide. No es como, Pepe, coge esta, Pepe, toma. Y el otro tipo, por otra parte, las está colocando. No puedes hacer eso. Y no importa si tienes 100.000 personas. Aún así no puedes hacerlo. Y te dicen que lo hicieron rodando las rocas sobre troncos. Bueno, puede que no se hayan dado cuenta, pero estas pirámides están en medio de un desierto. Se necesitan muchos troncos para mover 2,3 millones de piedras. ¿De dónde salió la madera? Cuando se lo preguntas te dicen, no, la importaron de Europa. Ya veo. ¿Fue esto algún tipo de pedido por catálogo en el 1800? Porque por lo que sé, los egipcios no hubieran navegado hasta Europa con facilidad, talando millones de troncos que hubieran necesitado y traerlos de vuelta. No hay pruebas de eso. Así que, incluso más básico, os pregunto, más básico, básicamente. Los axiomas fundamentales de la arqueología es que observas y decodificas los restos de una civilización para comprender sus actividades y todo eso, ¿vale? Ok. Hay más de 1 millón de muros con jeroglíficos en Egipto. Miles y miles de muros con jeroglíficos en Egipto. En los templos, en las tumbas, en todas partes. Nos cuentan cómo hacían el amor, cómo comían, cómo iban al baño. Nos lo cuentan todo de su vida. Todo. Ni una de esas paredes menciona la construcción de las pirámides. ¿Qué? ¿Qué se les pasó? Estamos hablando de algo que hubiera costado un enorme esfuerzo. Y uno piensa que, al menos, habrían puesto algún pequeño muro en algún sitio, diciendo, por cierto, que nosotros construimos las pirámides. Pues no, nada de eso. De hecho, los arqueólogos dicen no solo que los egipcios construyeron las pirámides, sino que además las construyeron como tumbas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las pruebas? 0. Nada. Nunca se encontró una sola pirámide que alojara una momia. Nunca se encontró una sola momia dentro de una pirámide. Ni una. Y no solo estoy hablando de Egipto, estoy hablando de todo el mundo. Y es curioso porque hacen todos estos documentales en History Channel y todos estos documentales nocturnos y te muestran dónde encontraron las pirámides y las tumbas y Tutankamón y todo eso. Y luego empalman y cortan directamente dentro de las pirámides. De modo que piensas que las momias fueran encontradas en las pirámides. Pero en realidad las momias, la mayoría de las momias de los reyes, fueron encontradas en el Valle de los Reyes, lejos de las pirámides.
Algunas de las pirámides tuvieron que dinamitarlas para entrar dentro. No pudieron encontrar una entrada. Cuando consiguieron entrar en la pirámide, estaba el sarcófago, el denominado sarcófago, en el centro. Algunos de ellos tenían losas de 40 toneladas, sellando el sarcófago. Lo abrieron, sacaron la losa y aún así, nada de momias. ¿Cuál fue su conclusión? Ladrones de tumbas. Esos ladrones de tumbas eran increíbles. Atravesaban las paredes, porque tuvieron que usar dinamita para entrar. Así que esos ladrones de tumbas que llegaron antes debieron atravesar las paredes, entrar, levantar la losa de 40 toneladas sobre el sarcófago, sacar todas las cosas, incluyendo todos los huesos y el resto de cosas, lo cual me pregunto qué harían con eso, y luego volver a cerrarlo, volver a sellarlo para asegurarse que no perturbaban nada, y luego volver a salir con todas las cosas. Eso no tiene sentido. Ahora bien, hay otras cosas que no tienen sentido. No hay ningún sitio en estas pirámides que diga: yo construí esto como mi tumba, nací en esta fecha, morí en esta otra. Uno piensa que si construyes un monumento tan grande, al menos pones tu nombre en él. No, es lógico. Las pirámides no eran tumbas. Las pirámides no fueron construidas por los egipcios. Ningún texto egipcio habla de que los egipcios construyeran las pirámides. Los textos sí hablan de enormes monumentos que fueron construidos y dicen que fueron construidos por los dioses del sol. Los mayas, los incas, los chinos, los japoneses. Ninguna de las culturas que tienen estas construcciones dice que las construyeron ellos. Todas ellas dicen: los dioses del sol nos enseñaron a construir, a hablar, a escribir, a hacer todas las cosas. Adelante. Suelo preguntar si no hay inscripciones o jeroglíficos dentro de las pirámides. No hay jeroglíficos dentro de las pirámides. Y Dios sabe que los egipcios ponían jeroglíficos en todas partes. Así que, ¿por qué no escribieron dentro de las pirámides? Estas son las contraindicaciones enormes respecto al concepto de que los egipcios o los mayas o los incas o los chinos, etcétera, construyeran sus pirámides. ¿Veis lo que digo? Pero, como otros ejemplos, es este cachorro, la esfinge. La mayoría de personas que la esfinge fue construida. La esfinge no fue construida, la esfinge fue tallada, esculpida. La esfinge fue tallada a partir del recinto de la meseta de Giza. Ahora bien, cuando examinas las partes de la esfinge, podéis notar que hay como estructuras parecidas a ladrillos sobre ella, de modo que parece que fue construida. Esos son reparaciones que fueron hechas posteriormente en la historia. Pero la esfinge fue tallada, y de hecho, hay pruebas de que la cabeza de la esfinge fue reesculpida. Solía ser la cabeza de un león, pero fue reesculpida en la cabeza de un faraón, por uno de los faraones. Sin embargo, hay patrones de erosión en la esfinge, que son un indicio de que la esfinge tuvo que ser tallada cuando había mucha lluvia golpeándola, debido a la erosión sobre ella. Conocemos la última vez que esta área tuvo muchas lluvias, y eso fue aproximadamente hace 10.000 años, lo cual encaja con el templo de Osiris en Abidos. Ahora bien, estos bloques de aquí forman el templo de la esfinge. Son los bloques que fueron sacados de los lados de la esfinge para esculpir la esfinge. Ahora bien, si estuvierais sacando bloques del recinto de la esfinge para construir un templo delante, con los bloques, usaríais un bloque de 45 kilos, de 227 kilos quizá, incluso un bloque de 453 kilos, incluso bloques de 1,4 o 1,8 toneladas. Eso empezaría a ser un problema con nuestra tecnología actual, sobre todo en la arena, y sobre todo si debes amontonarlos. ¿De acuerdo? Pero los antiguos egipcios, o quien quiera que 10.000 años atrás construyera esto, no movían bloques de 45 kilitos, movían bloques de 200 toneladas.
Y sabemos que los sacaron del recinto porque la estratificación de las capas de roca encaja con el sitio de donde fueron sacadas, y de hecho se puede saber qué roca fue sacada exactamente de qué lugar del recinto. 200 toneladas. ¿Veis? Esto de aquí es una persona. ¿Veis a lo que me refiero? No es trivial. No puedes coger un bloque de 200 toneladas con tus colegas y moverlo hasta ahí. Actualmente, de hecho, levantamos aproximadamente 200 toneladas con la grúa terrestre más grande y lo movemos solamente de un camión a un barco. No podemos hacerlo rodar, no podemos desplazarlo en la arena. Y sin duda, no podemos amontonarlos unos sobre otros para hacer un templo. Hace 10.000 años, alguien movía bloques de 200 toneladas con facilidad. En mi opinión, esto es fantástico, ¿sabéis? Porque esto trata acerca de nuestra auténtica historia. Esto trata acerca de qué sucedió en este planeta antes de nuestra historia actual, antes de nuestro pensamiento actual. Fijaos en esta estatua. Ramsés II. Cuando descubrieron esta estatua, estaba en esta posición porque había caído sobre el desierto. Está hecha de granito rosa. Está pulida perfectamente con herramientas de cobre. Y esto es una persona a su lado. Cuando encontraron la estatua dijeron, movámosla hasta allí, porque vamos a construir el museo de Ramsés. Así que vinieron los ingenieros y dijeron, venga, vamos a cortarla en pedazos. Porque esta cosa en un bloque solo de granito de aproximadamente 1000 toneladas, 1000 toneladas. Eso es 5 veces más de lo que podemos levantar actualmente con una grúa terrestre. Así que en lugar de eso, construyeron el museo a su alrededor, mucho más fácil. Y este no es el único bloque de 1000 toneladas que se encontró. ¿Conocéis los pilares a cada lado de la entrada de los templos egipcios? Los llaman obeliscos. Muchos de ellos superan las 1000 toneladas. Y todos ellos, estos objetos grandes, proceden de una cantera que sabemos dónde está. Está a cientos de millas Nilo arriba. Y la cantera está al otro lado del Nilo, detrás de una cordillera. ¿De acuerdo? Cuando preguntas a los arqueólogos cómo llegó esto allí, dicen, oh, hicieron una zanja desde el Nilo a través de la cordillera hasta la cantera, dejaron que el agua entrara y luego cogieron el objeto, lo pusieron sobre una barcaza y le hicieron bajar por el Nilo. Pero no hay pruebas de que esa zanja se hiciera. ¿Cómo levantas un objeto de 1000 toneladas y lo pones sobre una barcaza sin que se hunda? Quiero decir, eso es simplemente inapropiado. Simplemente no pasa. Así que cuando examinas esto, empiezas a preguntarte, ¿quiénes eran estos dioses del sol? ¿Y eran capaces de ir por todo el mundo? Bajo el agua, en Japón, recientemente, se descubrieron pirámides. Estas pirámides están a 19,47 grados de latitud. Son unas pirámides enormes. Todos los pescadores sabían que estaban ahí, pero no pensaban que fuera importante. Así que no se lo contaron a nadie. Y aquí hay otra imagen de estas losas. Son enormes, son unos bloques enormes. Lo interesante de estas es que, mirad, no podéis datar una pirámide. No podéis datar un monumento porque la prueba del carbono 14 requiere que haya carbono. La roca no contiene mucho carbono, no es suficiente para datarla.
contiene silicio y este tiene un cierto radio de decaimiento y todo esto. Puedes datar lo vieja que es la roca, pero esto no te dirá cuándo fue tallada y ensamblada formando una pirámide, ¿de acuerdo? Así que, en realidad, los arqueólogos no datan los monumentos. Simplemente encuentran los huesos de este pobre tío al lado, o encuentran restos de un fuego al lado, o algo, y luego hacen la prueba del carbono 14 con eso. Y luego dicen, ah, este tío es el que construyó esta cosa. ¿Lo entendéis? Pero cuando la pirámide queda bajo el agua, entonces el coral empieza a crecer al cabo de poco. Y eso puede datarse con el carbono 14. Así que, ahora, puedes decir al menos cuándo la pirámide quedó bajo el agua. Bueno, cuando dataron con carbono 14, estas pirámides quedaron bajo el agua al menos hace 10.000 años. El derretimiento de la última edad de hielo. Cuando las aguas subieron y cubrieron la tierra. Hay más de 500 historias de inundaciones en las civilizaciones antiguas en todo el mundo, que hablan de una civilización avanzada que estaba allí con anterioridad, los dioses del sol, y de la inundación que se produjo, que destruyó la mayor parte de esa civilización. Aquí puede que estemos viendo algunos de los vestigios de esa civilización. Encontrando un muro o una carretera y así fue. Dijo que sería a principios de los 70 y en 1973, creo, submarinistas frente a la costa de Bimini encontraron enormes rocas bajo el agua, formando una carretera. Y Edgar Cayce dijo que encontraríamos una cámara bajo las patas de la Esfinge y recientemente, usando... sí, perdona. Sí, en realidad es sísmico. La reverberación de ondas sísmicas. Fueron capaces de ver bajo las patas de la Esfinge. Y encontraron una cámara ahí. Y dijeron que todavía no han entrado en ella. Esa es otra historia. Pero de todas formas, estas pirámides fueron encontradas en Egipto. Y estas pueden datarse 10.000 años. Fijaos en la foto. Fue tomada durante la Segunda Guerra Mundial por un piloto estadounidense que se perdió sobre China. Y vio esta pirámide, e hizo una foto y la trajo de vuelta a casa. Sobrevivió a todo ello. Y trajo la foto de vuelta a casa. Y todos, hace unos años, cuando presentaba esto, la gente me decía, esa es dudosa, podría ser falsa. Bueno, de acuerdo, nadie se lo creyó. Exceptuando que el gobierno chino en los últimos años ha publicado estas fotos. No solo hay pirámides en Egipto, hay centenares de pirámides en China. Y el gobierno chino, de hecho, consiguió que los agricultores cultivaran sobre las pirámides de modo que no fueran tan aparentes desde satélite. Y el motivo... Así que ahí tenéis el pobre agricultor que consiguió el trabajo. El motivo de que hicieran eso es porque no querían que Occidente supiera de estas pirámides. ¿Por qué? Porque la leyenda que va con estas pirámides es que los dioses del sol las construyeron y que los dioses del sol eran gente de ojos azules y pelo rubio. Cuando el gobierno chino estudió esto, gente de ojos azules y pelo rubio tenían que ser europeos. Y lo último que querían es que gente europea fueran los responsables de algunos de los conocimientos más antiguos de la tradición china. Así que no querían que Occidente conociera las pirámides. Encontraron las momias de estas personas de ojos azules y pelo rubio en el desierto al norte de China. Se encontraron más de 500 momias. Todas muy altas, absolutamente no de personas asiáticas. Y luego vas a la ciudad prohibida, en China. La ciudad que contiene todo el conocimiento del universo, todo el conocimiento de los dioses del sol. Y a la entrada de la ciudad está la Esfinge, el león, que tanto en la tradición egipcia como en la china son los guardianes del conocimiento.
Protegen el conocimiento bajo sus garras. Y cuando miras de cerca las garras, ¿qué encuentras? Un patrón de intersección esférica de la flor de la vida, que genera la red de 64 tetraedros. Guardián del conocimiento. ¿Son antiguos? Bastante antiguos, pero esta parte de China fue reconstruida en su mayor parte recientemente. Pero todo procede de tradiciones muy antiguas que se transmiten oralmente a lo largo de las épocas, y por eso el conocimiento todavía está presente, aunque el conocimiento de los dioses del sol ha sido muy confundido y diluido a lo largo de las épocas. Así que cuando te introduces más en las tradiciones chinas, ¿qué encuentras? El I Ching. ¿Cuántos símbolos I Ching hay? 64. Ajá. ¿Y recordáis el yin y el yang? Vimos que era un toroide doble. Faltaría la geometría del vacío en el centro de la singularidad. Pero los 64 símbolos del I Ching proporcionan esto. ¿Cómo? Cuando descubrí esto pensé, oh, esto es tan bonito. Tardé semanas, tardé meses en comprenderlo. Sabía que había 64 símbolos, pero ¿qué decían los símbolos? Los símbolos típicamente están organizados en un círculo, los 64 símbolos. ¿Puedes apagar la luz un poco para que podáis verlos? Están aquí, los 64, y cada uno de ellos están en realidad compuestos de palos enteros y palos rotos, y cada uno de los símbolos está en oposición. 1 y 64, 2 y 63, están todos en oposición. Y me di cuenta, espera un segundo, si coges 6 palos y los pones en un espacio tridimensional, ¿qué geometría obtendrás? Un tetraedro. Esa es la única geometría que puedes generar a partir de 6 palos. Pero entonces, ¿por qué los palos rotos? Bueno, si estás siguiendo el código del I Ching, que te dice que los palos están en oposición, entonces vas a necesitar palos rotos. Mirad esto. ¿Lo veis? Necesitáis palos rotos para formar el opuesto polar del tetraedro. Tienen que estar rotos porque los palos interseccionan. ¿Puedes hacer esto otra vez con la luz apagada para que podamos verlo también? Ok. El vídeo. ¿Podéis verlo todos? Necesitas un palo roto para que vaya entre los otros palos, para generar la estructura polar opuesta que proporciona el propio código. ¿No es bonito? Así que coges el código, y no tuve tiempo de hacer toda la animación, no la he terminado. Lo haré cuando tenga mejor financiación. ¿Veis? Si seguís haciendo esto y seguís el código, podéis hacer toda la red de 64 tetraedros, en realidad, después de terminar el código de 64 palos, de 64 códigos, cada uno formando un tetraedro, habréis formado la red de 512, que es el siguiente nivel fractal a partir de 64. Así que si en realidad sigues el código del I Ching, que es el trigrama con 8, primero y luego los 64 hexagramas, ¿sí? Y generas los 512, entonces habrás seguido la progresión exacta. ¿Quién? Así que, ¿tenemos pruebas de los dioses del sol? Las tenemos. ¿Sabéis? Imaginaos, otra vez, que encontrarais un planeta diminuto en una esquina de la galaxia, y ese planeta diminuto no está muy evolucionado. Como, digamos que os presentáis y todavía viven en cuevas, y no son muy evolucionados. Probablemente querríais intentar ayudarlos, ¿verdad? Así que,
¿Qué haríais? En realidad, no puedes llegar a la superficie, parar a uno de los cavernícolas y empezar a hablarle de física. Eso no funciona. El cavernícola probablemente te echará un vistazo e intentará darte un garrotazo y comerte. ¿Ok? Así que, ¿qué harías? Probablemente les daríais símbolos. Sí, que contuviesen información muy importante acerca de la estructura del universo. Y esperaríais a que, a medida que esa civilización crece y alcanza niveles más elevados, serían capaces de decodificar esos códigos que fueron proporcionados a este pueblo antiguo. Sobre todo si haces que el código esté envuelto en todo tipo de creencias religiosas, de modo que el código sobreviva a todas las épocas, para asegurarse de que entiendan que esto es un código secreto, de manera que transferirán la información a lo largo de las épocas. Bueno, tenemos pruebas de estos dioses del sol. Estos son calaveras que se encontraron en templos sudamericanos. Esta fue encontrada. Está en el Museo Peruano. Yo la llamo caracono. Cuando los arqueólogos encontraron esto, dijeron: oh, esto es el resultado de deformación craneal. ¿Sabéis que en la tradición antigua curvaban su cabeza, la deformaban? Ahora bien, hacían esas cosas. Este es el busto de Nefertiti, por ejemplo. Tutankamón tenía la cabeza deformada. Hay muchas calaveras como esta. Pero cuando lees los textos antiguos, hablan de deformar sus cabezas. Dicen que hacían eso para imitar a los dioses del sol, para convertirse ellos mismos en dioses del sol. Ahora bien, si deformas tu cabeza, ¿sí? Ahora, no importa cuánto la deformes, nunca podrás superar la capacidad volumétrica de tu cabeza. Puede que tu cabeza tenga un aspecto muy extraño, pero el volumen interior será exactamente el mismo. En estos casos, el volumen de estas calaveras, el volumen interior de estas calaveras es más del doble del volumen natural del cráneo humano. El volumen natural del cráneo humano. Esto no es el resultado de deformaciones craneales. No puedes hacer eso deformando tu cráneo. Otra cosa interesante es que el agujero en la base de la calavera, donde va el atlas, la columna, te dice lo grande que era la persona, ¿sí? Porque puedes saberlo a partir del tamaño de la columna. Estas personas tenían que medir entre 3,6 y 4,5 metros de altura. Había gigantes en la Tierra. Muchos textos antiguos dicen que los dioses del sol eran gigantes. Estas son personas muy grandes. Y el hecho que haya múltiples calaveras de estas encontradas en templos en toda América del Sur significa que no es el resultado de ninguna deformación. ¿Han encontrado algún esqueleto que vayan con ellas? No que yo sepa. Puede que sí, no lo sé. ¿Se hizo prueba de carbono 14 en las calaveras? Estaría muy bien disponer de eso. Y puedes ver que algunas de estas calaveras han sido escarbadas. Así que sabemos que sacaron material. Con toda probabilidad el material fue testado. Pero no hay ningún dato disponible acerca del resultado de esos tests. Si fuera testado, ¿se podría ver si también tiene silicio, carbono y silicio? Sí, sin duda podrían saber si es una hebra de ADN típica de seres de este planeta o no. Sí, ese era el busto. Es una estatua de Nefertiti. Esta de aquí. Es una estatua de Nefertiti que muestra que tenía un cráneo parecido. Sí. ¿Estas calaveras están relacionadas con las momias que encontraron en China? No. Estos cráneos fueron encontrados en América del Sur y en México. Aquí están algunos de los cráneos mexicanos. Los del principio eran cráneos sudamericanos. Este, de hecho, tiene un volumen mayor que el caracono. Y este es el mayor volumen jamás encontrado. México. Y faltan los rasgos faciales, pero el cráneo está intacto y es enorme.
Esos son las cuencas oculares, así que podéis imaginaros lo grande que era esa frente. Y aquí está él. Cada hemisferio del cerebro parece haberse desarrollado independientemente. En este caso, haciendo que sea enorme. Adelante. En la diapositiva anterior estoy en lo cierto si digo que las órbitas oculares son mayores de lo normal. Pues sí, mucho más grandes de lo normal. Estas personas tenían unos ojos enormes. Y hay todo tipo de rasgos en estas calaveras que no son normales. Por ejemplo, en estos casos, muchos de los rasgos faciales y de la mandíbula no pertenecen a un sapiens normal. Son una mezcla de varias especies que se supone que no deberían estar mezcladas. Aquí está Tutankamón. Incluso Tutankamón parece tener un cráneo más grande de lo esperado. Aquí está su hermano también. Ahora bien, hay muchos ejemplos en los textos egipcios, mayas e incas que describen que los dioses del sol, incluyendo la Biblia, en realidad se mezclaron y tuvieron hijos con mujeres de la especie humana, y que eso generó una nueva especie, que era mitad dioses del sol, mitad humanos. Así que aquí, esto podría ser una prueba de esta especie modificada, de esta mezcla. Y uno esperaría que estas personas se convirtieran en faraones, porque tendrían todo tipo de capacidades que el hombre medio no tendría. Así que aquí estamos empezando a ver toda una nueva imagen de la historia de los seres humanos. Y mezclada en esa imagen está la información que estos dioses del sol intentaron dar al hombre y que estamos redescubriendo en este momento. Al final, me pareció claro que los dioses del sol eran dioses del sol por algún motivo. Eran llamados dioses del sol en todas estas civilizaciones, justo igual. Bueno, si el universo son agujeros negros de distintas escalas, entonces para que estos dioses del sol pudieran viajar por el espacio, desde una parte a otra de la galaxia, tendrían que entrar en el agujero de gusano, la singularidad, en el centro de esos agujeros negros. De modo que usarían las estrellas como portales para ir de un lado al otro de la galaxia. Y entonces esperarías que fueran llamados dioses del sol. Es por eso que, por ejemplo, las tradiciones antiguas, en la mayoría de estos países, se refieren al sol como el portal hacia el reino superior de donde provienen los dioses del sol. Se refieren al agujero negro en el centro de nuestra galaxia como el hub, el sol central, desde el cual puedes acceder a todas las estrellas de la galaxia. De modo que entrarías en el sol y luego, a través del centro de la galaxia, desde uno de los brazos de la galaxia, saliendo en un sol en otro brazo de la galaxia. Este es el aspecto normal del sol. En el sol aparecen manchas solares. Estos son manchas solares. De hecho, son manchas solares vistas en el espectro de rayos X. De modo que son muy brillantes. En realidad, las manchas solares en el espectro visible son muy oscuras, son como negras. Bueno, pues estas aparecen cuando el sol se vuelve muy activo. A 19,47 grados latitud norte-sur. ¿De acuerdo? Y cuando observas una mancha solar con cuidado, y escogí esta porque creo que las manchas solares están en el corazón del asunto, cuando observas una con cuidado, puedes ver que el fuego está siendo aspirado.
Eso es lo que me hizo pensar, a partir de los cálculos y mi teoría, que las manchas solares no son acontecimientos de superficie, sino que son enormes vórtices que van hacia el centro del Sol. Otro motivo. ¿Podéis ver el fuego siendo aspirado aquí? Me metí en un montón de problemas por decir eso. Porque decían, no, son solo acontecimientos en la superficie. Y yo dije, bueno, si son solo acontecimientos de superficie, ¿cómo es que si observas las manchas solares en el Sol, siempre se producen en oposición polar? ¿Lo veis? Esta de aquí tiene una opuesta ahí. Estas tres de aquí tienen tres opuestas. Aquí. ¿Veis? Todas las manchas solares se producen en oposición, unas contra las otras. Porque cuando tienes un vórtice en una dirección, con el efecto Coriolis tienes otro que va en la otra dirección, en el otro lado, y generan un enlace en el centro, un enlace en la singularidad. Las manchas solares son enormes vórtices que van hacia la singularidad, en el centro del agujero negro. Y es por esto que cuando examinas las manchas solares, con mucho cuidado, ves fuego siendo aspirado. Las manchas solares en realidad atraviesan el horizonte de sucesos del agujero negro del Sol, donde de hecho puedes ver el agujero negro en colapso, tirando del campo electromagnético hacia adentro. Bueno, cuando decía esto, me ridiculizaban. Recientemente, esto es lo que descubrieron. Enormes huracanes de plasma fueron una de las sorpresas descubiertas cuando recientemente los científicos miraron bajo la turbulenta superficie de nuestra estrella. 7 de noviembre de 2001. Usando técnicas parecidas a las de diagnóstico médico por ultrasonidos, los científicos han mirado dentro del Sol y descubierto que hay bajo las manchas solares. Zonas oscuras de tamaño planetario sobre la superficie de nuestra estrella. Los astrónomos han sabido siempre que las manchas solares son regiones en las que los campos magnéticos se concentran. Sin embargo, cualquiera que de niño jugara con imanes ha sentido como los campos magnéticos de la misma polaridad se repelen. Igualmente, los fuertes campos magnéticos de las manchas solares deberían repelerse también, haciendo que las manchas solares se disiparan rápidamente. En efecto, las observaciones muestran claramente que el material de superficie fluye hacia el exterior desde las manchas solares. Entonces, ¿qué hace que las manchas solares duren tanto? ¿Cómo permanecen intactas durante semanas o meses? Un equipo de científicos tuvo que mirar bajo la superficie solar para encontrar la respuesta. Alexander Kosilvich y Louis Zhao de la Universidad de Stanford, junto con Thomas Duval del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, usaron las capacidades de MDI para explorar los acontecimientos justo debajo de la superficie de las manchas solares y por primera vez han observado claramente flujos de material hacia adentro. Descubrimos que la expulsión de material es solo una característica de superficie, dijo Zhao. Si miras más profundidad, observas material fluyendo hacia adentro, como si fueran remolinos o huracanes de tamaño planetario. Este flujo mantiene los campos magnéticos unidos. Los flujos de baja temperatura que bajan se disipan a la misma profundidad a la que los flujos de alta temperatura que suben divergen. Con estos datos no puede uno tener una imagen exacta para explicar los detalles. Hasta ahora habíamos observado la parte superior de las manchas solares, como quien observa las hojas de las copas de los árboles. Por primera vez somos capaces de observar las ramas y el tronco del árbol, que le dan estructura. Las raíces del árbol son todavía un misterio. Eso para vosotros, chicos. Así que ahora empiezan a ver que las manchas solares, las cuales algunas tienen 14 veces el tamaño de la Tierra, son enormes vórtices que van hacia el centro. Y cuando hablan de expulsión de material de la mancha solar, ¿sabéis qué material es ese? Agua. Grandes cantidades de agua salen de las manchas solares, justo al lado del fuego. ¿Son esas sus conclusiones? No, son mediciones. ¿Perdona? ¿Son esas sus conclusiones? Son sus mediciones del material que sale, mayoritariamente agua. Bueno, vapor de agua, H2O. Sí, es espectroscopia. Pero entonces estaba pensando sobre ello. Me dije, de acuerdo. Bueno, ya sabéis, si fuerais a viajar por el universo y todo el universo es una singularidad, entonces podríais construir una nave que fuera capaz de entrar en la singularidad. Esa nave tendría que tener un motor en el centro que fuera el mismo una singularidad, ¿de acuerdo? Y podrías entrar una singularidad local y debido a que estás en singularidad, conectado con todas las cosas, podrías salir donde quisieras, en cualquier otra parte del universo. Y de hecho, podrías seguir una progresión lineal de ese viaje.
Aunque solo tardarías unos segundos en cruzar la galaxia, aún así pasarías a través de la singularidad del Sol, a través de la singularidad del hub, y luego fuera a través de otra singularidad que sería un sistema solar en otra esquina de la galaxia. Incluso podrías ir de un hub a otro hub galáctico y luego salir donde quisieras allí. ¿Estáis siguiendo esto, chicos? Ok. Ahora bien, si pensáis en ello de esta manera, entonces es como, de acuerdo, vale, deberíamos ser capaces de ver estos tipos entrando y saliendo. Así que empecé a investigar esto y descubrí algo muy extraño. Descubrí que la mayoría de telescopios y sondas que observan el Sol son propiedad de nada más y nada menos que el Vaticano. El Vaticano. Y pensé, bueno, esto es extraño. ¿Qué quiere el Vaticano del Sol? Y me percaté. Empecé a hacer un seguimiento de lo que sucedía en el Sol. Y descargaba continuamente material de la NASA, de las sondas Ojo, una sonda que orbita el Sol. SOHO. Y un día, este vídeo fue colgado en la red hace ya bastante, ya 5 años. Ha habido muchos otros desde entonces. Este es bueno, echémosle un vistazo. Sitúan esto sobre el Sol. Esto es una telemetría de la sonda, esto es la cámara. Y tiene un pequeño brazo con una lente protectora, porque si no la electrónica se fundiría. Y esto es la superficie solar. Aquí es una representación de la superficie solar. Y este es el vídeo. Así que este vídeo fue colgado en la red diciendo: cometa choca con el Sol. Y un puñado de gente descargó este material y mandaron mails a la NASA diciendo: ¿qué son estos objetos? Porque los cometas normalmente tienen colas extremadamente largas cuando se acercan a un objeto como el Sol. ¿Sabéis lo grandes que son estos objetos? Por lo menos del tamaño de la Tierra. ¿De acuerdo? Un cometa del tamaño de la Tierra, en órbita, alrededor del Sol, o aproximándose al Sol, debería tener una cola muy larga y muy visible. Por tanto, después de que un montón de astrofísicos mandaran mails a la NASA preguntando por estos objetos a los que estaban llamando cometas, retiraron el vídeo. Y yo tuve suerte de obtener una copia, porque después de que un montón de gente se quejara por la retirada del vídeo, volvieron a ponerlo, pero de repente los objetos tenían colas. Sin embargo, volvamos atrás y analicemos un poco este vídeo. Podéis ver las estrellas en el fondo, yendo de izquierda a derecha. Esto se debe a que la sonda está en órbita. Correcto, y luego podéis ver estos puntitos blancos. Estos son partículas que impactan con la cámara. Intentemos encontrar uno, ¿veis este? Esto es una partícula procedente del Sol impactando con la cámara, así que podéis ignorar estas pequeñas irregularidades. Pero si retrocedemos, descubriréis que solo hay un objeto yendo hacia el Sol, al principio. Y luego en este cuadro descubrís dos objetos pequeños aquí que aparecen, que en el siguiente cuadro se mueven de aquí hasta aquí. ¿Podéis verlo todos? ¿Apagar las luces? Sí, la luz. Mucho mejor. Por tanto, desde aquí hasta allí, ¿vale? Ahora, eso es en contra del resto de movimientos en el fondo, ¿de acuerdo? Y luego en el siguiente cuadro, estos dos objetos se convierten en uno. Ahora bien, eso es bastante posible si los dos objetos acabaron uno detrás de otro, ¿vale? De modo que se convierten en uno para un observador aquí.
Y en el siguiente cuadro, estos dos objetos se convierten en el segundo cometa, el cual hace un giro de 90 grados. ¿Veis? ¡Pam! Se convierten en uno y luego empieza a moverse en esta dirección. Así que vino de aquí, se convirtió en uno aquí y luego empezó a moverse en una dirección de 90 grados con respecto de hacia donde iba. Ahora bien, los únicos cometas que conozco que realizan este tipo de movimientos locos son los que tienen ventanillas y tipos pequeños atrás saludando. ¿Vale? ¿Del tamaño de la Tierra? Del tamaño de la Tierra. Y aquí podéis distinguir que los objetos con toda probabilidad realizan una órbita completa del Sol y luego, ¡pum!, entran en el Sol aproximadamente a 19,47 grados de latitud, probablemente en la mancha solar. Y luego aparece esta enorme eyección de plasma. Echémosle un vistazo. ¡Boom! Otra cosa es que los objetos no se rompen en pedazos como lo harían los cometas. Así que realmente me asombró encontrar este vídeo. Y pensé, Dios mío, ya sabéis, si fuerais una sociedad que tuviera naves del tamaño de la Tierra, no seríais capaces de entrar en ningún agujero negro pequeño como la Tierra. La nave sería demasiado grande para la Tierra. De modo que iríais al siguiente nivel fractal de agujeros negros, iríais al Sol. Pero si usáis una nave más pequeña y quisierais atravesar el agujero negro de la Tierra, entonces encontraríais ese agujero negro atravesando las manchas solares de la Tierra. Estas manchas solares serían los volcanes que se encuentran en la Tierra. Y entonces fue cuando empecé a darme cuenta también de que puede que los volcanes no sean lo que pensamos que son. Es decir, que por ejemplo, los volcanes más activos de la Tierra están a 19,47 grados de latitud. Están justo donde yo vivo, en la gran isla de Hawái. Y encontramos que la mayoría de volcanes tienen una gran cantidad de actividad ovni. Los volcanes a 19,47 grados de latitud en México tienen tanta actividad ovni que el gobierno mexicano ha empezado a entrenar a los pilotos, de modo que sepan dónde está la actividad ovni y puedan evitar esas rutas cuando se acercan a México DF para aterrizar. De hecho, se ha convertido en obligatorio que hagan esa clase si aterrizan más de un determinado porcentaje en México DF. ¿Por qué? Porque los mexicanos generalmente se sientan en su porche y ven ovnis entrando y saliendo de los volcanes, de tanta actividad que hay. Así que pensé, bueno, si tu nave es del tamaño de la Tierra, tendrías que ir al Sol. Y mientras pensaba esto, la música sonaba de fondo. Y esto es lo que sonaba, y pensé que era muy indicativo. ¿Queréis volver a escucharla? Deja que suene.
¿Cómo podríamos viajar a través del universo? Los agujeros de gusano que John Wheeler predijo en realidad creo que son visibles. Son vórtices en la superficie solar que llamamos manchas solares y van directos hacia la singularidad. El vórtice que descubrimos en Júpiter, la gran mancha roja, 19,47 grados de latitud. Los grandes volcanes de nuestro sistema solar, el volcán más grande de nuestro sistema solar, el Monte Olimpo en Marte, 19,47 grados de latitud. Adelante. ¿Tienes la escala de tiempo de este vídeo? Sí, creo que es un periodo de 2 días. Sí, creo que aproximadamente son 2 días, pero no tengo reloj en él. Así que, bueno, estaba asombrado, pero ¿sabéis qué? El Sol ahora mismo está haciendo algunas locuras. ¿Habéis estado experimentando todos algún reto épico en vuestra vida? No os lo toméis como si fuera personal. Están sucediendo muchas cosas ahí fuera. De hecho, hacen que sea casi increíble que estemos aquí. Increíble. ¿Sabíais que el invierno pasado un cometa casi 2 veces el tamaño de Júpiter atravesó nuestro sistema solar? Eso no salió en Fox. Ya, no hablaron de ese. Publicaron los datos en el último instante. Dejad que lo saque para que lo veáis. La gente no conoce esto, increíble. Ni siquiera hablaron de ello en la tele. ¿Por qué? Pensaban que estábamos fritos. Pensaron que estábamos acabados. Un cometa 2 veces el tamaño de Júpiter no es trivial. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Un objeto el doble de grande. De eso es extremadamente masivo. Y sin duda debería haber perturbado muchas órbitas de nuestro sistema solar y creado enormes maremotos en este planeta. ¿Y por qué no pasó? No lo sé. Aquí está. Este es el vídeo que la NASA proporcionó. No hablaron de ello, simplemente lo pusieron en la red. Es del satélite SOHO. Y bueno, básicamente estabas viendo la telemetría básica del Sol. Y luego de repente... ¡Oh! ¿Qué es eso? De acuerdo, esto se llama un cometa B1. Y podéis ver que no es un objeto trivial. Fijaros en la erupción que va hacia él. Y que en realidad perturbó su trayectoria. Y este es el tamaño del Sol, ¿de acuerdo? El Sol es enorme, la Tierra parece un puntito diminuto al lado del Sol, ¿vale? Este es el objeto enorme yendo directo hacia el Sol. De hecho, dio la vuelta al Sol. Los astrónomos pensaban que iba a impactar con el Sol. Por eso pensaron que estábamos fritos. Pero parece, y no estoy seguro de esto, es extremadamente difícil obtener datos acerca de esto. No hablan mucho de ello, pero creo que no impactó con el Sol debido a esta erupción solar que de hecho lo alejó. ¿Habéis visto eso? ¿Qué es esa raya negra? Eso es el brazo que sujeta el disco para que la lente no se queme del SOHO. Pero podéis ver que esa erupción solar alejó el cometa. Bueno, el Vaticano tiene grandes inversiones en la mayoría de sondas que observan el Sol y los cuando iban a volver. Bueno, pues el error es de 2 semanas. Y todas las personas que están buscando el planeta X están todos decepcionados porque dicen, el planeta X no apareció. No se percataron de que un cometa 2 veces del tamaño de Júpiter apareció. El cometa llegó con 2 semanas de antelación respecto de los textos sumerios, pero en una predicción de 10.000 años creo que eso está bastante bien. ¿Vale? 1/4 de pulgada. Claro, ¿Era observable desde aquí? Sí, se pudo observar desde la costa oeste aquí muy temprano por la mañana. Durante la salida del sol, creo. ¿Qué mes? Febrero, sí. Sí, el invierno pasado, en 2003. Y aquí está
Aquí está el mapa. Cuando lo actualicé y mostraba los cometas, y hubo dos cometas que pasaron uno detrás de otro. Dejad que lo reproduzca en cámara lenta. Este primer cometa pasó, que ya es enorme. Y luego este, mirad esto. ¿Están en el mismo plano orbital? No, entran en ángulo. Sin embargo, el campo gravitatorio de un objeto así de grande, internándose en la órbita de Mercurio, debería haber arrastrado Mercurio contra el Sol. Fijaos en la cola. Cuando está junto al Sol, la cola todavía está en la órbita terrestre. Si conoces las órbitas, deberías poder calcular... ¿Cuál era la influencia gravitatoria? Pues sí, lo hicimos. No deberíamos estar aquí. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Perdón? La órbita de la Tierra. Has dicho que cambiaría la órbita terrestre y ha cambiado. Ah, no lo hizo. Porque si hubiera cambiado la órbita terrestre, los cálculos muestran que lo hubiera cambiado significativamente. Y un cambio importante en nuestra órbita hubiera generado tsunamis y todo tipo de fenómenos en la superficie del planeta que no vimos. No necesariamente, ¿no? Bueno, con toda probabilidad sí. Un cambio pequeño en el tiempo, un cambio grande en poco tiempo. No sería un cambio pequeño, sería un cambio muy grande, incluyendo a Mercurio yendo contra el Sol tras el cometa, ¿sabes? Estamos hablando de un campo gravitatorio enorme, aquí, extremadamente grande. Creo que se nos concedió otra oportunidad. Bueno, creo que estamos flotando en gracia. Definitivamente estamos flotando en la gracia en este momento, y alguien está cuidando de nosotros. Adelante. Con una cola tan larga, me sorprende que no pudimos ver esa cosa. Bueno, eso se debe al ángulo con el cual entró y el ángulo de la Tierra en relación a él. No se veía con facilidad, pero hay fotos en la red. La gente hizo fotos por la mañana. Del cometa. Es enorme. Sí, se movía extremadamente rápido. Se movía muy rápido. En cuestión de unos días estaba fuera de nuestro sistema solar. Sí. El tamaño del cometa quiere decir la masa del cometa basándose en el tamaño del cometa es extremadamente grande, extremadamente pequeño respecto a lo que vemos, el gas en expansión. La pregunta es si pudieron ver el núcleo del cometa. Sí, el gas en expansión. Es una buena pregunta. El gas en expansión de este cometa es mucho más grande que el Sol. Bueno, ¿ves el tamaño de la perturbación y la expansión de los gases alrededor del cometa? Eso hace que el tamaño del cometa sea en realidad mucho más grande, del doble del tamaño de Júpiter. Así que cuando dicen 2 veces el tamaño de Júpiter, están hablando del núcleo del cometa, porque el material a su alrededor, este es el tamaño del Sol, el material de alrededor hace que sea casi tan grande como el Sol. Estoy hablando de tamaño. La masa está relacionada directamente con su composición, la cual se supone mayoritariamente hielo y rocas. Por tanto... Pero podría ser una concentración de algún gas. Bueno, sí, pero ese sería un cometa inusual. En general, los cometas son de hielo y rocas. Su masa, un objeto sólido de ese tamaño tendría una masa. Una masa extremadamente grande. Y los cálculos muestran, con un cometa formado por hielo y rocas, de ese tamaño, que el campo gravitatorio es extraordinario, es enorme. Adelante. Estás diciendo que esto sin duda era un cometa, no una nave. Sí, sin duda esto sí era un cometa. Protegidos por otras fuerzas, pero esto solo era un cometa. Sí, correcto. Sí. Porque en este, a diferencia de los vídeos de estos otros objetos, puedes distinguir que hay una cola bastante grande. ¿Sí? Quiero decir, esta cola tiene casi el tamaño de una unidad astronómica, desde el Sol hasta la Tierra. Así que esto es coherente con un cometa, ¿ves? Adelante. ¿Cuál es la fuente? Esto obviamente es una animación, ya que se ve la Tierra. Sí, esto es un programa que proporciona las actividades del sistema solar. Pero está basado en mesuras. Sí, todo es absolutamente exacto con lo que sucede ahí afuera. Al menos con algunas de las cosas que publica la NASA, en cualquier caso. ¿Y ese es vídeo real? Es un vídeo real, sí. Esto no es una animación. Estas son fotos tomadas por el ojo de este cometa pasando.
Adelante. ¿Cuál es la información que tienes acerca de la latitud? ¿De dónde provino y todo eso? Eso habría creado una perturbación enorme en nuestra vida diaria. Ahora bien, el Sol, la actividad que está teniendo lugar en nuestro sistema solar es simplemente extraordinaria justo ahora. Debéis saber esto, chicos. Es una locura. Esto es lo que hace el Sol cada año. Cada 11 años, perdón. Se llama ciclo solar. Cada 11 años el Sol invierte sus polos. Su polo norte se convierte en su polo sur y su polo sur en su polo norte. Y cuando hace esto, y no quiere decir que invierta sus polos físicos, invierte sus polos magnéticos. Y cuando hace eso, cada 11 años, pasa de una superficie uniforme sin demasiadas manchas a una con más y más manchas solares, hasta que alcanza el máximo e invierte sus polos y luego vuelve a la normalidad, vuelve a este tipo de estructura. Por tanto, esta era la aproximación al último ciclo solar, el último máximo solar. Adelante. ¿El máximo solar coincide con el mínimo del campo magnético? No, es concurrente con el máximo del campo magnético. El campo magnético se vuelve extremadamente activo debido a que todas las manchas solares generadas producen un enorme campo magnético y enormes emisiones de rayos X también. Las manchas solares generan enormes emisiones de X. Y eso se debe a que hay material siendo succionado hacia el agujero negro y uno espera emisiones de rayos X debido a eso. Pero si estudias el Sol, descubres que estas manchas solares se supone que deben alcanzar un máximo y volver a la normalidad. Así que aquí está el Sol en el 97. El máximo de manchas solares fue en el 2000 y en 2001, en realidad a finales de 2000 y principios de 2001. Y luego se supone que debe volver a esto. Así que en el 97-98 se empezó a volver más activo y podéis ver que hay mucha actividad. Y en el 2000 alcanzó el máximo. Y ahora se supone que debe estar en la normalidad. En el 2003, ¿lo está? Pues no. Este es el Sol hace unos meses. Hay más manchas solares en el Sol que nunca antes. Algunos días se han registrado más de 200 manchas solares. Nunca ha habido tantas manchas solares en el Sol. De hecho, desde Galileo no habíamos visto nada parecido. El Sol no está calmándose en absoluto. Ahora bien, el último ciclo solar fue en 2001. Más 11 años. Esto os da una fecha del nuevo ciclo solar de 2012. El final del calendario maya, que nos dice que nos estamos aproximando a una época en la que entraremos en el sexto sol. Exacto. Ahora recordad la dinámica de la teoría que aprendimos esta mañana. Los agujeros negros generan agujeros negros más pequeños, que son partículas subatómicas, que crean una dinámica de plasma a su alrededor. Cuando obtiene demasiado plasma empieza a perder velocidad, y entonces se vuelve inestable y expulsa parte de ese plasma. Y luego vuelve a girar otra vez. Creo que estamos aproximándonos a una de esas fases de expulsión. Y creo que el Sol hizo esto antes. Hay otra cosa que el Sol ha empezado a hacer. Y se trata de... Y estos datos no tengo un escáner mientras estoy de gira, pero encontré nuevos datos hace poco. El Sol ha empezado a latir. Unas enormes emisiones electromagnéticas en forma de pulso. Y no estaba seguro de esto porque pensé que quizás se trataba de las cámaras que están volviéndose locas en las ondas ojo. Pero no es así. Examiné los datos acerca de la cantidad de iones negativos producidos por el Sol y la producción de iones negativos se sale de la gráfica en estos momentos. Sí, cuando se producen estos pulsos. La producción de iones negativos es normal, en una escala de 1 a 9, cuando está entre 2 y 3. Y recientemente... Se ha cortado el vídeo. Del Sol, de repente, ¡pum!, latiendo así. Deja que os muestre qué aspecto tiene sobre telemetría.
¿Veis? Debéis saber, debéis ir cuadro a cuadro, si no, no se distingue. Pero si veis fotograma a fotograma, ahí. ¿Veis eso? Y luego el siguiente pulso. Ahí. ¿Cuál es la distancia temporal que hay entre un pulso y otro? Bueno, hay una diferencia de días, en realidad. Déjame ver. La cámara hace fotos cada pocas horas. Pero el tema es que la cámara solo toma fotografías cada pocas horas. Y si tienes suerte, van a tomar la fotografía del pulso. Pero podría haber pasado por alto muchos pulsos intermedios. De modo que no se sabe. Aunque por lo menos ves algunos de estos ahí. No lo sé, no dispongo de suficientes datos para saber cuánto duran, pero sin duda es significativo. Y la cantidad, Elizabeth Raucher y yo, de hecho, estamos justo ahora intentando calcular cuánta energía haría falta para que el Sol hiciera eso. Porque cuando hablamos de un objeto del tamaño del Sol, que de repente cambia su cantidad de radiación, casi doblándose en rayos X, como si nada, hablamos de un montón de energía. Definitivamente hay muchos físicos que dicen que algo está pasando con el Sol. No todos necesariamente conocen esto. Yo se lo he hecho saber a muchos de ellos y les he mostrado los datos. No tienen mucho que decir sobre ello. No saben lo que es. Definitivamente no es normal. Es decir, no hemos observado esto en el Sol anteriormente. Tengo otra que es mucho más extraordinaria. ¿Queréis verla? ¿Y esto por qué no podemos percibirlo? ¿Por qué no lo percibimos? Uy, sí que lo percibes. Sí que lo percibes. ¿Te has dado cuenta este verano? El mundo nunca había visto un calor así. En todo el mundo, miles de personas han muerto en Europa. China llegó a los 52 grados de temperatura. ¿Sabes? Esto no es el resultado del calentamiento global. El calentamiento global no ocurre tan rápido, ¿vale? Esto es el resultado de algo mucho más dramático, como el Sol volviéndose loco. Otra cosa. La otra cosa es que Júpiter... A ver, ¿habéis oído hablar de las auroras boreales este año? ¿Sabéis lo que son las auroras boreales, verdad? Estos colores que se ven en el cielo. Estos colores que veis en el cielo son el resultado de los iones emitidos por el Sol, de plasma emitido por el Sol, que quedan atrapados en el campo magnético de la Tierra y que luego son canalizados en los polos norte y sur de la Tierra. Y cuando entran en la atmósfera terrestre crean toda esa radiación que son las auroras boreales. Bueno, eso sucede en los otros planetas también. Dejad que os enseñe las auroras boreales de Saturno. ¿Veis? Estos son auroras boreales en Saturno, en los polos norte y sur. Dejad que os enseñe auroras boreales en Júpiter. Estas son las imágenes de los polos norte y sur de Júpiter. Bueno, lo que es inusual, y no tengo una imagen, tengo que conseguirla en la red, tengo que poner eso en mi presentación. Lo que es inusual es que en Júpiter justo ahora hay tanta actividad procedente del Sol. Bueno, en la Tierra ya no digamos en Júpiter. Las auroras boreales se están expandiendo ahora hacia el Ecuador. Ha estado habiendo auroras boreales en la frontera de México. Y hay auroras boreales en el Polo Norte que han durado, sin interrumpirse, semanas y meses. No desaparecen, porque hay tanta actividad solar. El Sol está emitiendo tantas cosas. Hay tantos iones entrando en la atmósfera que se están formando estas auroras boreales, que están en un estado sin interrupción ahora. Pero en Júpiter han observado una mancha extremadamente caliente, casi del tamaño de la Tierra, en el polo norte de Júpiter. Hay tanta actividad solar, con todos estos iones calientes entrando, que la superficie de Júpiter en realidad está empezando a encenderse. Júpiter tiene exactamente la misma composición que el Sol. En tradición del sexto sol de los mayas, los incas y muchos otros hablan de que en la siguiente evolución habrá dos soles. Y a partir de estas tradiciones, ¿cómo se llama? Arthur C. Clarke hizo la película
10 en la que la superficie de Júpiter se encendía. Era el nacimiento de un nuevo Sol. Pensé que eso era interesante. Pero quería mostraros algunos de estos pulsos. Tengo unos nuevos que son alucinantes. Espero poder encontrarlos. A ver. No es algo obvio porque hay tanto sucediendo. A ver, pulsos. Por tanto, este pulso es típico o es lo que esperaríamos de un sistema que está a punto de liberar parte de su energía. Ahora bien, puede que no. 25.1.48. A ver. 25.1.48. A ver si puedo atinar. Me lo he pasado. Ok. 24. 25. Ahí está. Ese es el pulso más grande que he podido encontrar. Eso es extraordinario. Y sabéis, deberíais ver los datos que vienen con eso. Cuando ves los gráficos de la producción de electrones, de la producción de iones negativos y todas esas cosas, todo se dispara. Es extraordinario. Fijaros en la deformación que se produce en la superficie solar. Fijaros en estos bultos. Está curvando completamente la superficie solar. Esto es un montón de energía. Como he dicho, creo que el Sol está atravesando su ciclo, en el cual, de hecho, está empezando a volverse inestable, porque gira demasiado despacio para la cantidad de energía y está empezando a prepararse para liberar parte de esa energía. Y el resultado sería que un montón de energía sería liberada en el sistema solar, lo cual estamos experimentando justo ahora. Nuestro clima va a cambiar, van a subir mucho las temperaturas. También, y el plasma que se ha expulsado podrá fácilmente reorganizarse formando planetas más pequeños y modificar la dinámica conjunta de los planetas. Así que hay muchas cosas que podrían ocurrir. Bueno, no hay mucho más que decir sobre Júpiter, exceptuando que esa mancha caliente ha estado creciendo durante el último año y medio. Y llegado a este punto, está emitiendo mucha energía en rayos X e infrarrojos. No se ha encendido en lo visible todavía, no está creando fuego, pero se está calentando más y más y está creciendo muy rápidamente. Sobre todo a medida que el Sol se vuelve más loco. Pero eso nunca se ha visto antes. No, y no tienen explicación para ello. Si Júpiter de verdad va camino de encenderse y convertirse en una estrella, ¿crees que existe la posibilidad de que haya una vibración favorable entre el Sol y Júpiter para crear equilibrio? Crear equilibrio. Podría ser. Sí. Sí, es mucha energía y son dos objetos bastante grandes. Y ambos producen mucha energía. Júpiter produce un 90% más de energía de la que recibe del Sol, a partir de algún tipo de fuente energética interna. Creo que un agujero negro. Por tanto, sí, sin duda todos los objetos están en resonancia favorable los unos con los otros. Y todos siempre tienden hacia la estabilidad y el equilibrio, así que habría una reorganización de la relación entre ambos. Entonces, si todos son fractales, ¿con qué relacionarías esto que hayamos observado antes? ¿O alguna cosa con lo que pudieras relacionarlo? Sí, es parecido a un electrón que pasa al siguiente orbital, la siguiente nube. Es parecido a un cuásar que se convierte en una galaxia. Es parecido. Es ese pulso que se produce, ese pulso de luz. El Big Bang es otro ejemplo, si quieres. Y, por tanto, un fractal. Es un fractal, una relación fractal, de hecho. Puedes encontrarla en todas partes.
Y toda la dinámica y los sistemas que vemos en el universo serían un resultado de ese pulso. Y curiosamente, recientemente por primera vez, hemos podido obtener datos del aspecto que tiene nuestro sistema solar dentro de la galaxia. Y se sorprendieron al descubrir que nuestro sistema solar está en medio de una burbuja vacía en nuestra galaxia. Es decir, que todo el material alrededor de nuestro sistema solar parece haber sido empujado hacia afuera, lejos de nuestro sistema solar. Y no saben por qué. Lo único que se les ocurrió es que una supernova debió estallar justo al lado de nuestro Sol, alejando todo el material. Pero eso no tiene sentido, porque si una supernova explotó al lado de nuestro Sol, nos hubiera empujado a nosotros con el resto de materia. Y nuestro Sol se encuentra justo en el centro de esa burbuja. Así que lo único que pudo haber provocado eso es nuestro Sol, realizando el pulso y alejando todo ese material. Y al hacer eso, probablemente se generó todo el plasma necesario para crear nuestro planeta. ¿Entendéis? Así que ahora está a punto de hacer otro de esos pulsos. Ahora bien, podría ser un pulso mucho más pequeño, podría ser un micropulso, en un fractal de pulsos más grandes. ¿Entendéis lo que quiero decir? Así que podría expulsar suficiente energía, liberar suficiente energía mediante estos pulsos, de modo que al final reobtuviera equilibrio y volviera a la normalidad. Pero incluso si fuera menor en lo referente a la cantidad de energía solar que sería liberada, aún así sería un acontecimiento significativo para la gente de la Tierra. Y sin duda empezaríamos a observar una nueva cualidad en la luminosidad de nuestro Sol. Porque cuando hace eso, y curiosamente si esto realmente sucede, no es inconcebible pensar que de hecho pudiera quedar claro. Quiero decir, ahora hay tantas manchas solares en el Sol. Algunas son 10 veces del tamaño de la Tierra. Hay mucho negro en el Sol, ¿sí? Ahora bien, si expulsara suficiente plasma, podría exponer su naturaleza de agujero negro. Y eso estaría bien porque demostraría mi teoría. Pero en cualquier caso, si lo hiciera, no es impensable que tendríamos 3 días, quizás, de oscuridad, sin nada de sol, mientras retorna al equilibrio. Y antes de empezar a emitir luz electromagnética otra vez, ¿vale? En el grupo de personas que trabajas, ¿hay algunas actividades para movilizar la conciencia humana y aprovechar la conciencia y lo que está pasando con el Sol para ayudar a comprender la dinámica del movimiento y como nosotros en la Tierra, puesto que todos estamos en sincronicidad para facilitar un movimiento para que no explotemos? Mientras te oigo, me pregunto si el Sol va a explotar y expulsarnos y convertirnos en polvo. ¿Cómo podemos trabajar con nuestra conciencia para facilitar una buena transición hacia el siguiente nivel? Ok, yo mismo he pensado en eso también y es un tema interesante. Una cosa que realmente sugiero para trabajar con vuestra conciencia y el Sol es, no os lo toméis como si fuera personal, ¿de acuerdo? Eso es lo primero de la lista, porque cuando el Sol se vuelve loco, como lo está haciendo, hay tanta energía y tanta actividad que está afectando la conciencia humana. Sin duda. Cuando examine estos datos, lo hice con Bill Brisson, un ingeniero que ha estado registrando las actividades del Sol durante los últimos 30 años. Es un experto. Y se quedó boquiabierto. Dijo, Dios mío, nunca había visto datos así. Y lo primero que dijo fue, esto va a afectar a la conciencia humana. Por tanto, no, simplemente fluid con ello. Intentar fluir con ello. Soltaos. No os preocupéis si todo lo que decís es totalmente malinterpretado. ¿De acuerdo? No os preocupéis si os gritan. No os preocupéis, simplemente intentad dejar que fluya. Y soltarlo. Todo va a estar en un estado de cambio, ¿vale? Otra de las cosas que diría es que si vosotros, si sois conscientes de estos cambios que se están produciendo, podéis empezar a sincronizar vuestro patrón de resonancia, vuestra energía, con ello, intencionalmente. Y puede que eso suene muy esotérico, pero creo que hay algo de validez en ello. Y es decir, que permitéis que el cambio se produzca en vuestro cuerpo, de modo que os adaptéis a los cambios que están ocurriendo en el ambiente. Porque creo que esta cantidad de información y esta cantidad de energía que nos llega, de hecho va a cambiar nuestra estructura de ADN muy rápidamente. Y debemos ser conscientes de ello y permitir que ocurra y entrar en resonancia favorable con ello.
Y si nos resistimos a ello, probablemente enfermaremos mucho. Ya que estás varias generaciones por delante de la persona común, ¿qué estás haciendo para prepararte para ser un mensajero para un número mayor de personas? Para ayudarles y eso. Bueno, creo que cada uno tiene su propia misión. Todos estamos aquí en esta época para llevar a cabo algo muy específico, para ayudar en este cambio que estamos atravesando. Y en mi caso consiste en proporcionar una visión unificada del universo y proporcionar una tecnología que nos ayudará en la transición de estos cambios. Para ti y para muchos otros puede que sea algo totalmente distinto y de ayuda los unos con los otros, estoy seguro, pero esencialmente se trata de entrar en tu centro y encontrar tu misión, encontrar aquello por lo que estás aquí. Hay algo por lo que estás aquí y hacerlo. No le deis demasiadas vueltas, no esperéis. Simplemente hacedlo. Y eso va a ayudar al mundo. Comprometeos a ello. Hacer lo que sea necesario para llevarlo a cabo, porque queda muy poco tiempo.